Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Vamos, Somos Chilenos. Hemos tenido un martes soleado, un día bastante agradable, hay que decirlo. Hay con una temperatura agradable para esta fecha, igual extraño. Se esperaban altas temperaturas la semana pasada, no pasó, hizo mucho frío. En esta ocasión, en este martes, ha sido bastante agradable, hay que decirlo. No le hemos achuntado ni siquiera al clima. Como todos los martes, tengo un invitado, una amistad. Esta cuestión yo creo que está volviendo a invitar a mis amigos acá al Vamos Somos Chilenos, porque trato de elegir con pinzas de acuerdo a las situaciones que pasan a nivel país, a nivel internacional, con un sinfín de situaciones. Con la pandemia tuvimos Francisco Álvarez, el ex-seremi de Salud. Tuvimos también, estamos siempre con María Fernanda González, hoy día no pudo estar con nosotros, con nuestra core de la provincia de Valparaíso. Tenemos también invitados como Esteban Vega, cuando analizamos la política y la contingencia de las primarias. Y hoy día quiero saludar, porque yo no lo veo hace tiempo. La verdad que nos conocimos hace algunos años atrás, y desde ahí que somos amigos en redes sociales, y la verdad que me parece bastante importante su perspectiva, además que él es profesor de educación física de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso. Hay que decir que él no es de Valparaíso, pero está hace 15 años ya radicado acá en la ciudad de Puerto, hace clases en el San Ignacio de Loyola, y ya es porteño ya de corazón. Ya podríamos decir que es más porteño que uno, ya se le fue ya lo sureño, podríamos decir, y él es más porteño, choro del puerto ya. Me refiero a mi gran amigo Juan Pablo Ruti. Bienvenido hoy día al Vamos Somos Chilenos. Hola. Juan Pablo. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos contentos, expectantes, porque la gente dice, ¿y aquí trajo a Juan Pablo Ruti para conversar? Juan Pablo, han pasado temas que son importantes y yo veo que tú tienes una perspectiva bastante interesante. Me refiero a los temas deportivos. Vimos las Olimpiadas hoy día, terminaron hace pocos días atrás. Se han dicho sin fin, a nivel internacional incluso se han hasta burlado de la no obtención de medallas de Chile, claro. Algunos países, Australia, me refiero a la publicación que un diario hizo ahí un diario australiano. Y quería conversar de esos temas contigo. ¿Qué pasa en Chile? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que no tenemos deportistas olímpicos. Por ahí se recuerda solamente a lo que hace Nicolás Massú, pero eso tiene que ver más con esfuerzos independientes, individuales, que con una política de Estado o nación, no país. Claro, a ver, ahí podemos ver varios factores. Primero que todo, el tema de que para practicar algún tipo de deporte, entendiendo el deporte como una actividad física normada y competitiva, distante, o mejor dicho, un subconjunto de lo que es actividad física, lo primero que hay que tener para practicar un deporte es tiempo libre, el famoso tiempo de ocio, que el tiempo de ocio no es un tiempo perdido ni para malgastar, sino que es un tiempo que uno invierte en uno mismo, como planteó en su momento la filosofía griega al respecto. En ese sentido, quienes tienen el tiempo libre naturalmente son personas que tienen algún grado de resolución mayor en torno al procurarse recursos económicos. Entonces, por años, por décadas, la práctica de deporte siempre se ha remitido más a gente que tiene cierto pasar económico para poder llegar a una esfera un poco más competitiva. Digamos que en el fondo del deporte recreativo que podemos practicar el cotidiano, el común de la gente, al deporte competitivo, hay una diferencia abismante que la marcan sin duda los recursos. Y en ese caso, claro, como bien dice, cuando uno se acuerda de deportistas olímpicos, uno no va a olvidar nunca a Nicolás Massú, porque en su momento hubo un tema de recursos, pero también hay un tema de esfuerzo personal. No lo desmerezcamos desde el punto de vista deportivo, para nada, porque él, para mí, es uno de los mejores tenistas que hemos tenido, es uno de los mejores deportistas que yo he visto, por lo que dejaba en cancha, por lo que él hacía. Pero más allá de eso, para que haya otro Nicolás Massú, tendría que venir tener un pasar económico, digamos, que le permita hacer eso. Otro chiquillo con sus características, pero sin esa oportunidad económica, tal vez no lo podría hacer. Entonces ahí ya vemos
un primer filtro del tema de los deportes y de por qué no los vemos tanto, digamos, en competencia. Entonces, hay una primera, digamos, un primer piso donde ya nos caemos porque en el fondo no hay la clásica frase de los deportistas que dicen que no hay apoyo. Claro, no hay apoyo para la actividad, no hay apoyo, pueden entrenar mucho, pero al final si no hay apoyo, si no hay alguien que crea en su esfuerzo, lamentablemente eso no va a prosperar. Y esto necesita de recursos, hay que pagar entrenadores, hay que pagar nutricionistas, hay que pagar kinesiólogos, hay que pagar médicos, hay que pagar los espacios que se usan para entrenar muchas veces. Entonces no, eso ya es uno de los primeros filtros que vamos encontrando acá. Y también... También yo me acuerdo también de Tomás González, que en un momento tampoco no tenía para competir por Chile, y decía, me acuerdo que tuvo que pedir plata públicamente, y Farca fue en ayuda de él en ese momento, justamente, para poder entrenar, ni siquiera para poder entrenar, para poder tener un gimnasio en Chile que pudiese ser nivel competitivo para poder competir en los Juegos Panamericanos, los Juegos Olímpicos. Claro. Y tiene justa verdad con lo que dice. Yo creo que en este Chile moderno, en este Chile nuevo que estamos tratando de enhebrar de cómo se están, tenemos una convención constituyente que está actuando en estos momentos, que está trabajando, que esperemos que funcione. Por ahí, claro, hay problemas en el principio, pero ojalá que también sea un punto importante esto justamente que estamos hablando, que creo que le hace muy bien a la sociedad, le hace muy bien a la sociedad, el deporte, la vida sana. También hay un tema de cómo pensamos las ciudades o cómo las concebimos. Por ejemplo, ya esto alejándonos un poco del tema de la persona y el recurso, ¿ya? ¿Cuántos polideportivos tiene Valparaíso? Aparte del Renato Raggio, Valparaíso, solo la ciudad de Valparaíso. Para una comunidad de, imagínate, de 300.000 habitantes, más de 300.000 habitantes. ¿Cuántos más o menos tiene? Tiene uno, ¿verdad? Uno solamente. Renato Raggio, claro, por el Renato Raggio. Y en Viña hay otro polideportivo. Un amigo mío que tiene una tienda de artículos deportivos, Athletic Sports, él vivió mucho tiempo en España, y él me cuenta, Miguel Fernández, que aprovecho de mandarle un saludo también, él me cuenta que en la... Oye, mandémosle el saludo a Athletic Sports también, hagamos un poquito de publicidad. Démosle el saludo ahí a Athletic Sports, sí. ¿Ya? Ahí yo me abastezco de mis implementos para hacer actividad física. Él me contaba que en Madrid hay unos 15 a 20 polideportivos públicos con piscina, donde la gente puede llegar y ocupar. Son gratuitos. Público totalmente, ya. Claro, público totalmente. Naturalmente hay una cultura del cuidado de los bienes públicos que ayuda a que esa política prospere. Otro caso similar, que lo conozco tanto por un amigo que visitó Lima, como también por reportajes, es de la zona urbana de Lima, donde hay polideportivos, donde la gente, por ejemplo, se junta a hacer desde actividades deportivas, eminentemente preparando competencias, como también gente que va para lo recreativo. Se juntan ahí unos clubes de baile y se ponen a bailar ahí en unos espacios, tienen conexión a la electricidad para practicar ahí con, no sé, con un parlante o con un amplificador de música para bailar, qué sé yo, y eso lo tienen ahí disponible. Yo me pregunto aquí en Valparaíso, por ejemplo, y no solo en Valparaíso, en Santiago también, no puede ser que, por ejemplo, ¿qué espacios hay en Santiago? Parque Forestal, que el antiguo Parque Intercomunal de la Reina, ahora Parque Padre Hurtado, y el Parque O'Higgins, y para de contar, porque después, claro, y cuánta gente puede disfrutar de ellos, porque aparte estamos hablando de que están en locaciones que son un poco centrales, o bien muy de un sector, y tenemos que el grueso de la población vive, digamos, en la periferia. Y en la periferia, ¿qué hay? Casas apiñadas, si es que hay una multicancha que ya no sé si sobrevive, porque para que seamos francos, ponen una multicancha y se roban los fierros, se roban el concreto y al final queda un peladero, ¿no? Exacto. Entonces, y acá pasa también en las canchas
pasa también en las canchas municipales también. Imagínate, Claro. hace poco atrás vimos un problema del desfalco que había en la recepción de recursos para los estadios municipales. Yo participé un poquito activamente en eso, y la Aquí en verdad Valpo. que aquí en Valparaíso, Sí, hace pocos años atrás, como 3 años atrás, 4 años atrás, que incluso causó la salida del director de deporte en esa época, con la oficina de DECO, que eran donde recaudaban los recursos de los estadios municipales. Entonces eso no permitía que haya un feedback para poder también ir en reparación, y los estadios municipales hoy día están en Valparaíso, me refiero a la comuna de Valparaíso, a Valparaíso ya. están bastante dejados por eso mismo, No, donde se podría mejorar. ¿Has visto, por ejemplo, has intentado tú ir a practicar otro deporte que no sea fútbol a un estadio municipal de Valparaíso? No, imposible. Ya, Imposible. por ejemplo, yo te lo digo porque, por ejemplo, con los chiquillos de Universitario Valparaíso que jugábamos rugby ahí, lo último que hice de rugby, ponían mil y una trabas. La persona que estaba a cargo de la cancha del estadio de los Man Pérez Freire, mil y una trabas. No nos pasaban camarines, no nos pasaban nada. Que mientras nosotros estábamos entrenando se metía gente a la cancha. No, es que ustedes no tienen hora reservada. Mil y un problema. Entonces también hay un tema cultural. Ya tenemos un tema de recursos, por ejemplo, que hablamos de que de repente, dicho de una manera súper cruda, la cuna marca las posibilidades que tiene una persona para poder desempeñar o desarrollar una actividad competitiva. Luego está la infraestructura urbana, de que en el fondo las ciudades no están pensadas para esto, para la actividad física, para el esparcimiento, para administrar el ocio. Están pensadas para apiñar una persona, una familia arriba de la otra y se acabó. Y tercero, también hay un tema cultural, el de la gente que no protege el espacio y también de quienes administran cómo lo hacen, cómo hacen un círculo más pequeño, cerrado, donde a otros les cierran posibilidades. Entonces eso igual marca un poco, tiende a dar rabia, porque si se supone que si no nos ayudan las organizaciones más grandes, ayudémonos entre nosotros, pero esa ayuda entre nosotros está pero tremendamente boicoteada. Entonces imagínate, ¿a quién le van a dar ganas de ir a administrar fondos de esas canchas, de esos estadios locales de Valparaíso? Está el Pérez Freire, hay otros más, por ejemplo, está la Fischer, pero del Fischer no he tenido esa experiencia, yo particularmente la tuve ahí. Ahí, que tuvimos que ir a hablar a la municipalidad y no, fue terrible. Entonces, desde ese punto de vista, cuando dicen los deportistas que no hay apoyo, claro que no hay apoyo. No, por ¿Quién supuesto. ¿Quién se va a poder desarrollar de esta manera? Imagínense si, por ejemplo, hubiésemos querido hacer más competitivo al club de rugby de Valparaíso, al Universitario, y hubiésemos querido postular a fondos públicos y guardarlos ahí en las dependencias de los Man Pérez Freire para, no sé, de repente tener los días de entrenamiento una sesión de pesas antes de pasar a la cancha. ¿Quién me garantiza que van a proteger ahí el material? No, por supuesto. Hay gente que yo jugué rugby, Juan Pablo, esto no lo he contado, pero jugué rugby en Old Navy, en el equipo que tienen acá en Las Salinas. Pero porque veía que acá no existía ninguna posibilidad, no existía ninguna posibilidad, no se venía aquí. Y debo decirlo, yo tuve la posibilidad de poder entrenar con ellos. Mi hermano participa activamente en Old, ya estamos en los All Char, ya son mayores de 35, ya es adulto mayor ya, no, adulto mayor, adulto. Un saludo a todos los All Char. Un saludo a todos los Old Navy, que siempre están ahí los martes y los jueves, están entrenando para jugar el fin de semana con sus rivales, con el Viña, con el Sporting, con todo su equipo de ese nivel. Estamos con Juan Pablo Ruti, profesor de educación física de Valparaíso, un gran amigo, sureño, porteño de corazón, hay que decirlo, que conversando de los temas deportivos, porque Juan Pablo, pasan estas cosas, por ejemplo, esto, no sé si llamarlo fracaso, porque llegar a los Juegos Olímpicos ya es un gran hito. Un tremendo logro. Llegar a un Juego Olímpico ya es un gran hito. Yo quiero aplaudir de verdad de pie a la delegación, porque lo hace con mucho esfuerzo, con poco auspicio, con casi nula ayuda estatal de las federaciones deportivas. Y aquí, censúrenme, llámenme lo que quieran, me hago totalmente responsable de lo que estoy diciendo, porque eso es verdad y no es ninguna mentira. Ojalá que ahora en el nuevo Chile que estamos tratando de urdir, también el deporte sea fundamental. Cuando se dice, muchos políticos hablan de centrar el Estado en la persona, en el medio ambiente. Cuando se dicen centrar en la persona, centrémonos por favor también en materia deportiva, en materia educativa, que es un tema que vamos a conversar, yo creo que en el próximo bloque.
Sí. de cómo la educación influye también esto en el deporte para que los niños también entiendan que el deporte es fundamental para el diario vivir, para la salud, para hoy día los problemas que tenemos psicológicos también. La verdad que sería un complemento importante y que tiene que estar incluido, no sé si en la Constitución, pero ojalá que las políticas públicas se hagan en función de, para que vayan mejorando este tipo de cosas. O en las leyes también, pues las leyes. Por ejemplo, el tema de que la ley del deporte dice que en el fondo de los temas deportivos no se va a ocupar el Estado a menos que no haya iniciativa privada. Y eso, Mira, y eso se parece mucho al tema de la intercesión en la parte económica y en la parte de educación o en la parte de salud, que en el claro, fondo no va a haber interés manifiesto del Estado a menos que la parte privada no manifieste un interés. Entonces, claro, o donde el interés sea insuficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que al final con eso se perpetúa el modelo de auspiciadores y los claro. auspiciadores poco o nada entienden de lo que es un deporte. Por ejemplo, a ver, ahora, gracias al profe Rueda, a Reinaldo Rueda, se popularizó la palabra o el concepto microciclo. Y Sí, poca sí, gente entiende lo que es un microciclo. claro, Eso pertenece a los ciclos de entrenamiento. Por ejemplo, esas son las unidades estructurales fundamentales del entrenamiento. Está el ejercicio, la serie, la sesión, el microciclo. El microciclo, que ya tiene que ver con un conjunto de sesiones. Luego, el mesociclo, que es un conjunto de microciclos. Luego, el macrociclo, que es un conjunto de mesociclos. Y de ahí, más o menos, un macrociclo dura como un año, más o menos. 9 meses, un año, 2 meses. Y de ahí viene otra unidad que se llama megaciclo. Y el megaciclo puede durar 5 años o 10 años, dependiendo del objetivo que se persiga. Entonces, por ejemplo, vimos en los Juegos Olímpicos, más allá de Chile, vimos a otros países, vimos a Estados Unidos, a Rusia, por ejemplo, vimos el caso de Simone Biles y vimos el caso, no me acuerdo en este momento del apellido del gimnasta ruso, de la ¿ya? estrella del Comité Olímpico Ruso. Ah, claro. Llegaron, Colapsó. llegaron dicho de una manera súper sencilla, llegaron súper descalibrados para la competencia, pero es porque en el fondo ellos estaban preparados para competir el año pasado, no este año. Entonces, Bien, fíjense, los procesos de entrenamiento son largos, son de ciclos, y esos ciclos deportivos de repente contemplan competencias centrales y competencias que son solamente de ajuste, donde, por ejemplo, un atleta va a probar un movimiento, donde un deportista va a probar simplemente, no sé, pongámoslo en el caso del fútbol, que es lo más popular, donde vamos a probar si somos capaces de dar pases de borde medial o de borde lateral, o si somos capaces de parar de pecho una pelota aérea. Y no probamos nada más que eso, ni siquiera vamos a probar si es que ganamos o perdemos, si es que metemos o no metemos más goles, sino que simplemente una cosa muy mínima es la que vamos a ver. Entonces los auspiciadores muchas veces no entienden eso y pretenden que el deportista gane, 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 y si no gana, que le quito esto, que le quito esto otro. Ah, no, pero es que mira, si tú el no cumples con chaqueterismo, el este requisito, chaqueterismo, el chaqueterismo. justamente, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, un auspiciador no entiende lo que es un proceso deportivo. Un proceso deportivo va a depender del estadio del desarrollo del deportista, va a depender del ciclo de entrenamiento en el que se encuentre, va a depender también del tipo de competencia que tenga en su calendario. Por ejemplo, cuando se habla de la temporada, es el calendario de eventos. Y la temporada parte cuando uno empieza a preparar el evento. O sea, desde ese punto de vista, por ejemplo, en la prensa se habla de la pretemporada. La pretemporada no existe a niveles de entrenamiento, así de sencillo. No existe porque, por ejemplo, tú, Jaime Morales, no puedes conseguir en 4 semanas un aprendizaje motor que a nivel de corteza motora y de cerebelo se consolida en 8 semanas. Tan sencillo como eso. Entonces, Perfecto. si yo te aumento la fuerza en un microciclo, después tengo que iniciar otro microciclo donde esa fuerza la ajuste para lo que estamos viendo en nuestro deporte en especial. Y luego va a venir otro microciclo donde vamos a ir probando movimientos con esta nueva fuerza. Entonces, ese proceso, ya hablando de que un microciclo dura más o menos un mes, 6 semanas de repente, y estamos hablando de 3 microciclos, o sea, de un mesociclo de ajuste, ya la idea de la pretemporada es irreal,
Y aquí, por ejemplo, yo voy al tema de cómo la misma prensa muchas veces perjudica la manera en que se percibe el éxito o el fracaso de un deportista y cómo el auspiciador termina dejándose llevar por ese canon para juzgar el rendimiento de un deportista. Entonces, fíjense, ahora ya superamos el tema del origen por cuna de un deportista y vamos al tema, ya, son deportistas con auspiciadores, pero el auspiciador le pone una serie de condiciones que tienen que ver con cómo se figuran, con el imaginario que ellos tienen del logro, cuando el logro es algo infinitamente más sutil. Infinitamente más sutil. Por ejemplo, insisto, tú quieres jugar voleibol y quieres mejorar tu saque, por ejemplo, y yo necesito aumentar tu fuerza de base. Primero que todo, para que tu saque agarre, pueda ser un poco más fuerte. Segundo, necesito a esa fuerza darle una precisión. ¿Para qué? Para que el saque no se te vaya al final de la cancha, sino que caiga dentro del campo rival. Entonces, ese proceso, ese puro proceso de un saque de voleibol, por ejemplo, el proceso de un tiro a portería de un handbolista o de un futbolista está sometido a aumentar la fuerza máxima, luego pulir los aspectos técnicos de aprender el movimiento con esa fuerza. Luego viene el trabajo de fuerza útil, que es más o menos como el 30% del desempeño. La fuerza útil se define como el tipo de fuerza que yo uso para hacer mi gesto deportivo en sí. En el grueso de los deportes es alrededor del 30% de la fuerza máxima. Entonces, cuando uno decía, no sé, Roberto Carlos le pega muy fuerte a la pelota, imagínense la fuerza que tiene el tipo para pegarle así, durante todo un partido. Entonces, esos procesos son largos, y si no se entiende que un deportista de repente por calendario o por planificación no va a figurar en Juegos Olímpicos, sino que va a figurar en mundiales, tampoco vamos a lograr entender de qué se trata este tema. Eso pasa con los gimnastas. De repente un gimnasta va por una puntuación en un mundial para después llegar a Juegos Olímpicos. Pero resulta que en Juegos Olímpicos sufrió una lesión, se desajustó y vamos a tener que preparar el otro mundial para ver si llegamos al otro Juego Olímpico. Pero ¿y qué hace esa persona entre medio? Ah, no, perdió el auspicio, no, es que va a tener que dedicarse a otra cosa, me tengo que retirar porque ya me retiraron el auspicio. Y ahí me viene a la mente una frase de Gerd Weil en los años 90. Nosotros éramos chicos en los años 90, pero Gerd Weil era... Lanzador de bala. ¿Y tú sabes de dónde era Gerd Weil? ¿De dónde es? No, ¿de dónde es Gerd Weil? Bueno, no. Gerd Weil es puertomontino. Puertomontino, perfecto. Puertomontino, güey. Cuando llevaron a Gerd Weil al centro de alto rendimiento en Alemania, no me acuerdo en qué ciudades que lo llevaron, descubrieron que el tipo naturalmente hacía una sentadilla profunda de 250 kilos. El tipo naturalmente tenía condiciones y por eso... Era superdotado de nacimiento. Claro, y por eso le dieron posibilidades. O sea, él decía, y de ahí vamos a volver sobre esto de las posibilidades naturales, que es otro factor determinante en Chile, él decía, a mí me da pena escuchar que en Chile me pregunten, oye, ¿y tú en qué trabajas? No, yo soy lanzador de la bala. Ah, ya, no, sí, pues, ya, pero ¿en qué trabajas? No, claro. Nadie ve el deporte como un trabajo. O sea, el deportista lo puede ver como un trabajo, pero para los auspiciadores es, mira, vamos a solventar un poco el ocio de esos tipos que están ahí practicando algo. Entonces, si te fijas, esa manera en que se concibe ya no nos ayuda porque la actividad no está al centro. Es simplemente un agregado de una persona. Un agregado, por ejemplo, a Judo, una chiquilla que es estudiante de arquitectura de la Católica, y claro, desde esta concepción, desde esta percepción, ella es estudiante de arquitectura, pero además hace judo. Exacto. Pero no es judoka. No es judoka. No, ella es una estudiante que hace judo. Y ahí, solamente el último contrapunto antes de interrumpirte, viene el tema de las cualidades naturales. A Gerd Weil lo llevan porque tenía un talento natural para el asunto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí no se entiende que el ejercicio, que la actividad física y el entrenamiento son modificadores de la anatomía y de la fisiología del cuerpo, y que muchas de las habilidades y capacidades físicas que tiene un deportista son entrenables.
y que el entrenamiento es lo que marca la diferencia. Entonces, si yo no tengo un proceso formativo, si yo no tengo un plan de base, nunca voy a repetir una Copa América, nunca voy a repetir un oro en tenis, ni tampoco una participación de lanzamiento de la bala como la de Gerd Weil en 1988. No la voy a repetir porque ¿qué es lo que voy a hacer? No, es que hay que cazar talento. No, es que el biotipo, otra palabra mal utilizada porque el biotipo, así como tal, es como decir, es que nosotros no nacemos como los escandinavos, de 1,90 m y musculosos, y somos chiquititos. No, pues entonces eso no existe, es somatotipo deportivo. Dime. Vamos a seguir conversando de esto porque está muy interesante. La verdad que yo, por eso te invité, Ruti, porque yo sé que tú eres un acabado en la materia y creo que me parece justo. Y qué pena que tenemos que, por algo que pasa, por ejemplo, no sé si negativo, porque vuelvo a repetir, para mí es un logro gigante llegar a ser la Olimpiada, tanto de es tremendo. No tener medalla es un número para mí. Pero, ¿cómo podemos mejorar esto en materia de deporte, que también nos hace? Vamos a seguir conversando en el segundo bloque, vamos a una pausa musical y comercial y volvemos con el Vamos, somos chilenos.